1. 11 de septiembre, lecciones no aprendidas. 4 de septiembre de 2002. De golpe, el 11 de septiembre muchos norteamericanos cobraron conciencia de que debían prestar mucha mayor atención a lo que el gobierno de su país hace en el mundo y a la forma en que esto se percibe. Se han abierto a la discusión muchas cuestiones que antes no estaban en los programas. Todo eso es para bien. También es una mínima muestra de cordura si esperamos reducir la probabilidad de futuras atrocidades. Quizás sea reconfortante pretender que nuestros enemigos detestan nuestras libertades, como dijo el presidente Bush, pero no se puede decir que sea prudente ignorar el mundo real, que nos da lecciones diferentes. El presidente no es el primero en preguntar, ¿por qué nos odian? En una discusión de gabinete, hace 44 años, el presidente Eisenhower describió la campaña de odio contra nosotros en el mundo árabe, no de los gobiernos sino de la gente. Su Consejo de Seguridad Nacional resumió las razones básicas: Estados Unidos apoya a gobiernos corruptos y opresores y se opone al progreso político o económico, debido a su interés por controlar los recursos petroleros de la región. Sondeos realizados en el mundo árabe después del 11 de septiembre revelan que hoy son válidas las mismas razones y que a ellas se suma el resentimiento que provocan determinadas medidas políticas. Sorprendentemente, eso ocurre incluso entre los sectores privilegiados, prooccidentales, de la región. Citemos un solo ejemplo reciente: en el número del 1 de agosto de la Far Eastern Economic Review, Ahmed Rashid, el especialista en la región internacionalmente reconocido, escribe que en Pakistán va en aumento el enojo por el hecho de que Estados Unidos está permitiendo al régimen militar de Musharraf aplazar la promesa de la democracia. Hoy nos hacemos un flaco favor cuando preferimos creer que nos odian y odian nuestras libertades. Por el contrario, aquellas son actitudes de personas a las que les gustan los norteamericanos y que admiran muchas cosas de Estados Unidos, incluidas sus libertades. Lo que detestan son las políticas oficiales que les niegan las libertades a las que ellas también aspiran. Por estas razones, las vociferaciones de Osama Bin Laden después del 11 de septiembre, como que Estados Unidos apoya a gobiernos corruptos y brutales, o que ha invadido Arabia Saudita, tienen cierta resonancia aún entre quienes lo desprecian y le temen. Los grupos terroristas esperan obtener apoyo y reclutas del resentimiento, el enojo y la frustración. También debemos ser conscientes de que una gran parte del mundo considera que el régimen de Washington es terrorista. En los últimos años, Estados Unidos ha iniciado o respaldado, en Colombia, Nicaragua, Panamá, Sudán y Turquía, por mencionar solo algunos casos, acciones que concuerdan con las definiciones oficiales de terrorismo que dan los norteamericanos cuando le aplican el término a sus enemigos. En Foreign Affairs, la revista más sobria del establishment, Samuel Huntington escribió en 1999, mientras Estados Unidos suele acusar a diversos países de estados bandidos, a los ojos de muchos países se está convirtiendo en una superpotencia bandida, la principal amenaza externa para sus sociedades. Estas percepciones no cambian por el hecho de que el 11 de septiembre, por primera vez, un país occidental fuera víctima en su propio suelo de un horrendo ataque terrorista, un ataque de un estilo muy familiar para las víctimas del poder occidental, que trasciende lo que se ha dado en llamar el terror al por menor del IRA. El FLN o las Brigadas Rojas. El ataque terrorista del 11 de septiembre suscitó la áspera condena del mundo y una efusión de simpatía por las víctimas inocentes. Pero con matices. Una encuesta Gallup Internacional de fines de septiembre mostró muy poco apoyo a un ataque militar de Estados Unidos a Afganistán. El apoyo más débil fue el de América Latina, la región que más ha experimentado la injerencia de Estados Unidos, 2% en México, por ejemplo. Naturalmente, la actual campaña de odio en el mundo árabe es alimentada por la política estadounidense en Israel, Palestina e Irak. Estados Unidos ha prestado una ayuda decisiva a la dura ocupación militar israelí durante los últimos 35 años. Una manera de aminorar las tensiones entre Israel y Palestina sería dejar de aumentarlas, tal como lo hacemos, no solo al negarnos a sumarnos al consenso internacional de larga data que pide el reconocimiento del derecho de todas las naciones de la región, incluido el Estado palestino, a vivir en paz y seguridad en los territorios hoy ocupados. Quizá con algunos ajustes menores y mutuos en la frontera. En Irak, un decenio de duras sanciones debidas a la presión norteamericana ha fortalecido a Saddam Hussein y al mismo tiempo provocado la muerte de cientos de miles de iraquíes, probablemente más personas, de las que han sido asesinadas por todas las llamadas armas de destrucción masiva a lo largo de la historia. Escribieron en 1999 en Foreign Affairs los analistas militares John y Carl Mueller.
Hoy las justificaciones de Washington para atacar a Irak son mucho menos creíbles que cuando el primer presidente Bush saludaba a Saddam Hussein como aliado y socio comercial, cuando ya había cometido sus peores crímenes, Al-Abha, donde atacó a los kurdos con gases tóxicos, la matanza de Al-Anfal y otros. En aquel tiempo el asesino Saddam, que contaba con el firme respaldo de Washington y Londres, era más peligroso que hoy. En cuanto a un ataque de Estados Unidos contra Irak, nadie, ni siquiera Donald Rumsfeld, puede evaluar de manera realista los posibles costos y consecuencias. Los islamistas extremistas radicales esperan sin duda que un ataque a Irak mate a mucha gente y destruya gran parte del país, lo que les proveerá muchos reclutas para cometer actos terroristas. Cabe suponer que también ven con agrado la doctrina Bush, que proclama el derecho a realizar ataques contra amenazas potenciales que pueden ser prácticamente ilimitadas. El presidente ha anunciado, no se puede decir cuántas guerras serán necesarias para garantizar la libertad en la patria. Es verdad. Las amenazas están por doquier, aún en este país. El planteamiento de una guerra interminable presenta un peligro mucho mayor para los norteamericanos que los supuestos enemigos, por motivos que las organizaciones terroristas entienden muy bien. Hace 20 años Yosafat Arkabi, exdirector de la inteligencia militar israelí y destacado arabista, hizo una declaración que sigue siendo válida: ofrecerles una solución honorable a los palestinos, respetando su derecho a la autodeterminación. Esta es la solución al problema del terrorismo. Cuando desaparezca el pantano dejará de haber mosquitos. Israel gozaba a la sazón de esa virtual inmunidad contra el desquite dentro de los territorios ocupados que duró hasta hace muy poco. Pero la advertencia de Arkabi era acertada, y la lección se aplica más ampliamente. Mucho antes del 11 de septiembre se entendía que con la tecnología moderna los ricos y poderosos van a perder su casi total monopolio de los medios de la violencia y pueden esperar ser víctimas de actos de barbarie en su propio suelo. Si insistimos en crear más pantanos, habrá más mosquitos, con una asombrosa capacidad de destrucción. Si dedicamos nuestros recursos a drenar los pantanos, atacando las raíces de las campañas de odio, no solamente podremos reducir las amenazas a las que nos enfrentamos, sino también vivir a la altura de los ideales que profesamos y que, si decidimos tomarlos en serio, no están fuera de nuestro alcance.